Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 13. Y vamos a darle observación al texto. Capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. En el contexto hemos visto que nuestro Señor ha iniciado sus peticiones a favor de sus discípulos. Y vimos que en versículos anteriores nuestro Señor se ha dirigido al Padre y está diciendo que Él ya no está más en el mundo, pero sus discípulos estarán en el mundo, quedarían sin su presencia, por lo cual el Señor pide que los guarde. Hemos observado que ya nuestro Señor ha venido diciendo: guárdalos, guárdalos, protégelos, cuídalos, porque a lo que debían enfrentarse era demasiado peligroso y demasiado hostil contra sus vidas. Ahora, como observamos en versículo 13, nuestro Señor dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí nuestro Señor habla como si estuviese entre el cielo y la tierra, de modo que por momentos se sentía de un lado y luego del otro. Hemos podido observar en el contexto también que nuestro Señor dice que Él ya no está. Por momentos Él sentía que ya estaba con el Padre, que ya se había efectuado su obra redentora. Pero aquí Él dice nuevamente que está en el mundo. Y aunque su oración se dirigía al Padre, los discípulos aprendían de sus palabras pronunciadas en voz alta, muy seguramente porque infundían en ellos consuelo, seguridad y esperanza. Por lo tanto, Jesús parece decir: pronto abandonaré el mundo e iré a ti, Padre. Y antes de hacerlo, pronuncio estas palabras en voz alta para ánimo y aliento de mis discípulos y para que sobreabunde en sus corazones el gozo que les doy. Notemos que el gozo que nuestro Señor está hablando aquí es su gozo. Es decir, que sus discípulos habrían de experimentar ese mismo gozo que Jesús sentía. Que experimenten ese consuelo interior que solo conocen los que creen y aceptan mi don. Es lo que nuestro Señor dice. Debió ser algo indescriptible ver y oír al Salvador elevando su plegaria al Padre, pidiendo y buscando el bien para los suyos. Si ante esa solemne escena ellos no sentían gozo y esperanza
en sus vidas, seguramente entonces nada les daría eso. Pero notemos que se trata del gozo del Señor, como ya lo dije, de alegría plena y colmada, es decir, el gozo que Jesús tenía y que solo brotaba de una conciencia de haber obedecido la voluntad del Padre a cada paso de su misión. Ellos experimentarían ese mismo gozo en la medida que seguían su ejemplo. Y es que cuando se hace lo correcto, existe una satisfacción incomparable. Cuando obramos bien, de seguro nos sentimos bien. Por el contrario, cuando se obra mal, llega el temor, la angustia y el desespero. Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga, porque el pecado, como bien sabemos, acobarda, enferma y mina la conciencia. Mas el gozo de Cristo trasciende en esta vida y va hasta la eternidad. No depende de las cosas materiales ni temporales, tampoco de las circunstancias. Se encuentra en nuestro Redentor, quien desea que vivamos gozosos. Separados de Cristo podemos encontrar placer en el mundo, placer momentáneo que solamente deja más vacío y frustración. Al contrario, en Cristo hallamos el verdadero gozo que satisface el alma y que el mundo nunca puede dar. Nunca nadie en ese sistema de pecado encontrará el gozo verdadero que solo Jesucristo puede dar a cada persona. Por eso cantamos: hay un gozo en mi alma, siento gozo, grande gozo, porque realmente cuando entendemos que por estar en Cristo tenemos de su gozo, hay alegría, hay esperanza, hay dicha y satisfacción de que estamos en la verdad y por ende vamos rumbo al cielo. Mientras que la gente que se complace o se deleita en el placer y en lo pecaminoso siempre encontrarán desconsuelo, insatisfacción. El pecado trae más pecado, es como un lodo cenagoso que va tragándose a la persona y la va cada vez sumergiendo más en sí mismo. Y esas personas que se encuentran allí nunca encontrarán el verdadero gozo del cual habla aquí la palabra de Dios. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En este pasaje nuestro Señor describe la situación de sus discípulos y a modo de introducción para una nueva petición de que se les guarde. Es como si dijese: no oro para que se guarde a mis discípulos sin tener una buena razón para ello, pues les he dado tu palabra, el evangelio que recibí del Padre, y ellos la han recibido, y como resultado el mundo les ha aborrecido, les ha ocasionado persecución y dolor, y de seguro lo hará con mayor intensidad. En resumen, el mundo les ha odiado desde el mismísimo momento en que se convirtieron en mis seguidores. Les detesta tanto como a mí, porque al igual que yo,
no pertenecen a Él. No comparten sus principios, ni siguen sus caminos. El universo que Juan presenta, nuestro evangelista, podemos observar que es dualista. Juan siempre trata el tema de el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, lo celestial y lo terrenal. Siempre hay un dualismo. ¿Por qué? Porque se es blanco o se es negro. No hay términos intermedios. O se está con Dios o se está con el diablo. Y hay una división aguda entre el bien y el mal. Dios creó al mundo y dijo que era bueno, pero el pecado entró en él y trajo el mal, el sufrimiento y la muerte. Desde entonces el mundo opera de acuerdo a los valores de Satanás. Por eso hemos observado que en versículos anteriores se habla de él como el príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Y esos valores que Satanás ha inculcado en el mundo se oponen directamente a Dios, van en contra de Dios, le dan la espalda. Pero notemos esa aguda distinción entre los creyentes y el mundo. Los creyentes reciben la palabra de Dios y la obedecen. Los del mundo la detestan y no la pueden soportar. Si bien el discipulado trae la protección de Jesús con el regalo de la palabra de Dios, también incluye fastidio, odio y rechazo por parte del mundo. Estas dos cosas trae el verdadero discipulado. Porque el rechazo del mundo es señal de la aceptación de Cristo. Es necesario advertir que como creyentes verdaderos debemos esperar el odio y la enemistad de los malvados en todas las épocas. Siempre se levantarán las personas del mundo en contra de los santos de Dios, de los de la fe. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, ellos no tienen sus mismos valores, no tienen sus mismos deseos, viven de una manera diferente, buscan agradar a Dios, cosa que el mundo no hace, y eso para ellos se convierte en un verdadero estorbo, en algo incómodo. Podríamos decir que como una piedra en el zapato. La vida de fe de los hijos de Dios condena al mundo y sus prácticas. Y debemos pensar en algo: si como creyentes fuésemos más coherentes, resueltos y decididos, pronto entenderíamos que lo último que un cristiano verdadero debe esperar o desear es una buena opinión del mundo. Lamentablemente hoy en día vemos a tantos que se hacen llamar cristianos congraciándose con el mundo, viviendo para el mundo, buscando premios y aplausos del mundo. Entonces, ¿dónde queda lo que nuestro Señor dice acá? El mundo les aborreció. Pero los cristianos de ahora, el mundo les aplaude, el mundo les premia por lo que hacen. Entonces podemos preguntarnos, ¿realmente son del Señor? ¿Están viviendo para Dios? Porque recordemos que la palabra dice claramente: no améis el mundo,
ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también dice, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. O se es amigo de Dios y enemigo del mundo, o no se es nada. Pero no pueden coexistir tal como decir ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. O vivimos para Dios o vivimos para el mundo. Dios no se agrada de que sus hijos que profesan cristiandad un día estén practicando cosas mundanas y al otro día estén adorando su nombre y leyendo su palabra. Recordemos que al Dios al que servimos es un Dios santo, un Dios celoso y un Dios que no se complace en la maldad. Ahora que me he convertido, ¿debo abandonar el mundo?, preguntó un hombre a su pastor, quien le respondió: si su fe es verdadera, no debe dejar el mundo. Pero algo ocurrirá muy pronto, y es que el mundo le dejará a usted. Si nos hemos convertido realmente y de corazón, si es que hemos nacido de nuevo, no debemos preguntar: ¿debo dejar el mundo? No, el mundo nos dejará, el mundo nos despreciará, el mundo nos rechazará y nos aborrecerá, porque es lo que nuestro Señor dice. Porque si lo hicieron con Él, si lo hicieron con sus discípulos, ¿cuánto más con nosotros? La enemistad del mundo no debe sorprendernos en lo más mínimo cuando la suframos. Martin Lloyd-Jones dice: si tratamos de imitar a Cristo, el mundo nos alabará. Pero si somos semejantes a Él, nos odiará. Si jugamos a ser cristianos, seguramente el mundo nos dirá: está bien, muy bien, y nos darán palmadas en la espalda. Pero si realmente vivimos a Cristo, el mundo nos odiará, nos aborrecerá, nos despreciará. Entre más santos seamos, más lo sufriremos. Porque si esto, como ya lo dije, ocurrió a nuestro Señor, ¿cuánto más nos ha de ocurrir a nosotros? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este pasaje, Cristo repite su petición de que sus discípulos sean guardados, por lo cual parece decir: a pesar de la maldad y persecución del mundo, no ruego que los quites inmediatamente de él. Sacarlos no sería lo más correcto para ellos, ni tampoco para el mismo mundo, quien necesitaba oír su testimonio y ver sus vidas. Debían ser dejados para llevar a cabo la obra de evangelizar y así cumplir su misión. El ideal para el creyente en el mundo no debe ser el de encerrarse en un monasterio, meterse en un convento y separarse. Muchos creen: bueno, no me voy a contaminar, no quiero contaminarme, no quiero andar entre las cosas malas, entonces me aparto, me voy a vivir a una montaña como un ermitaño y que nadie me mire. Pero eso no es lo que nos está enseñando aquí la palabra, y ese no es el deseo de Dios para sus hijos. Por eso el Señor dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El ideal para el creyente
es quedarse y dar testimonio y vivir para Dios en medio de un mundo perdido y pecaminoso. Eso es lo que Dios desea. No se trata de guardarse en una urna de cristal para evitar ser corrompido, ni de evadir lo que se debe de enfrentar. Recordemos que una lámpara, como dice la palabra, no se enciende y se pone debajo de una mesa. Se coloca arriba, donde todos la vean, donde todos la puedan observar y de ese modo alumbre. Por lo tanto, la petición de nuestro Señor es que aún permaneciendo en el mundo, los guardes del mal que hay en él. La palabra guardar indica preservar, amparar, proteger y mantener a salvo de cualquier daño o peligro. Cuando tenemos algo que para nosotros es importante o de valor, que nos ha costado, generalmente lo cuidamos con esmero, lo guardamos o depositamos con mucho cuidado en la caja fuerte o en un cofre de seguridad para que no se nos vaya a romper, a perder o a estropear. Igualmente Jesús pide al Padre que salvaguarde a los suyos del maligno y del mal que hay en el mundo y del mundo. Tal vez lleguemos a pensar que la oración de nuestro Señor no fue escuchada, porque sabemos que sus discípulos murieron crucificados, aserrados, quemados, apedreados, decapitados, comidos por las fieras. Entonces diríamos, bueno, pero Dios no guardó a sus discípulos. Dios no contestó la oración del Señor. Sí lo hizo. Y ninguno de ellos fue corrompido o contaminado por el mal. Todos conservaron su fe hasta el último momento de sus vidas. Y tal vez sus cuerpos fueron quemados, despedazados, torturados. Sin embargo, sus almas estarán guardadas para el gran día. Para el gran día Dios lo hará. Hasta el último momento de sus vidas pudimos ver que su fe no menguó y fueron protegidos por el poder de Dios. Tal vez a muchos cristianos les gustaría llegar al cielo sin tener que pasar por problemas o dificultades, pero estos son necesarios para su santificación y su testimonio. Como cristianos no valoramos a Cristo en el cielo si no se nos mantuviera un tiempo aquí en la tierra, donde se nos enseñe a conocer nuestros propios corazones y se nos perfeccione por medio de las aflicciones. Lo hermoso de todo esto es que Cristo y el Padre nos guardan y nos mantienen a salvo para el gran día. Dice el apóstol Pablo más adelante en sus epístolas, dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para el día de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el Señor nos guardará. Así nuestras vidas terminen de la forma en que sea. Finalmente, Dios nos guardará para que en el momento en que se nos presente a su Hijo como su novia, seamos una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. El Señor dice en Mateo capítulo 16, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor guardará a los suyos para, en el momento oportuno, presentárselos a sí mismo. No perderá a ninguno,
de los que le han sido dados, y de eso podemos tener plena seguridad. La teoría popular de que el secreto para la santidad es una vida aislada del mundo queda debatida en este pasaje. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. Que ni el mal que opera en el mundo, ni su príncipe, el maligno, dañen a ningún creyente, a ningún verdadero hijo de Dios. Esto es lo que nuestro Señor está pidiendo acá, y podemos tener completa certeza de que su oración fue escuchada y Dios lo hizo. La santidad se demuestra públicamente venciendo el mal y no desertando cobardemente de su lugar en la sociedad. En el Antiguo Testamento vemos 3 oraciones que no recibieron una respuesta afirmativa. Una de ellas fue la de Moisés, la otra la de Elías y la otra la de Jonás. Y es que ellos llegaron a un momento de desesperación y de desánimo en donde le pidieron a Dios que les quitara la vida, que se los llevara. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dijo Elías. Y esas oraciones no fueron contestadas. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo que hacer con ellos, porque Dios les había levantado con un propósito y para una obra, para una tarea. Y lo mismo será con nosotros. Alguien ha dicho sabiamente que somos inmortales en esta tierra hasta que Dios haya cumplido con nosotros lo que Él se ha propuesto para su gloria. Y así es. Por eso somos dejados en el mundo, y por eso en este mundo tendremos tribulaciones, tendremos aflicciones, tendremos angustia, aborrecimiento, rechazo, persecución, infinidad de cosas negativas y malas que nos pueden llegar a ocurrir, pero con todo sabemos que Dios nos está guardando y que finalmente nos tendrá a salvo para el momento oportuno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estas palabras son una repetición literal del final del versículo 14 que ya observamos. Y Jesús la repite a fin de subrayar la petición que acaba de hacer, la de guardar del mal a sus discípulos. Se precisaba una protección y un cuidado especial para ellos, pues tendrían que andar y vivir en este mundo malvado en que se les dejaba. Estarían en el mundo sin ser del mundo. Cuando estamos en un lugar que no es el nuestro, se nos ve con desconfianza y prevención. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a lugares desconocidos, en donde sean extranjeros, y allí podrán observar cómo los demás les observan con cierta antipatía y prevención. Y lo mismo debe ocurrir con los creyentes, quienes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque ellos son de la ciudad celestial. Ellos tienen una patria que no está en esta tierra. Ellos esperan un hogar no hecho de mano de hombres. Ellos tienen una esperanza que el mundo no tiene. Están en el mundo, pero no son de este mundo. El mundo nos rechaza porque su escala de valores no concuerda con la nuestra, ni tampoco, como ya lo dije, sus deseos, sus anhelos. Y los que son tremendamente aborrecidos necesitan ser tremendamente guardados. Mientras la gente del mundo se concentra y vive para las cosas terrenales y materiales, los creyentes
se preparan para las celestiales. No somos del mundo, pero estamos en el mundo para testificar de Cristo. Y en realidad podemos ver que el Señor nos ha dado el gran privilegio y la gran responsabilidad de tomar su lugar en este mundo. Él se fue, Él partió, pero Él nos ha dejado a nosotros con una tarea y para algo especial. Deberíamos recordar esto cuando somos tentados a involucrarnos en pasatiempos o cosas mundanas. Siempre deberían esas palabras hacer mella en nuestras mentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando estamos siendo tentados a participar en cosas mundanas que desagradan a Dios y que nuestro Señor no compartiría de ninguna manera, qué bueno meditar en esto y pensar en que aunque estamos en un mundo pecaminoso, no pertenecemos a Él. El Señor quiere que el mundo salga de nosotros, más que sacarnos del mundo, que el mundo salga de nosotros. Recordemos que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Por lo tanto, miró hacia atrás porque tenía apego por lo que vivió en ese sitio. Tal vez recordaba lo que allí se practicaba o quién sabe qué cosas recordó. Por eso miró hacia atrás. Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ella. Y lo que el Señor quiere de nosotros es no sacarnos del mundo, pero sí que el mundo salga de nosotros. Y esto debemos recordarlo cuando el mundo nos coquetee. Las alianzas entre enemigos generalmente no terminan en nada bueno. Y algo que debemos de tener en claro, mis hermanos, es que el mundo es nuestro enemigo y no podemos jugar con él. No podemos tener ningún tipo de cabida, darle cabida en nuestras vidas. El cristiano no debe tener ninguna clase de amistad con ese mundo que se rebela contra Dios y que constantemente debe recordar que está en Él, pero no es de Él. Así como su Señor, que dice: como tampoco yo soy del mundo. Como lo hemos visto, Cristo es de origen divino y celestial. Él nació como hombre y vivió en este mundo, pero Él vino del cielo a la tierra. Recordemos aquel pasaje que observábamos en el contexto, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor existía en la eternidad, en la gloria, desde mucho tiempo atrás, mucho antes de la creación, y Él vino al mundo, pero no es del mundo. Y podemos observar que aunque se hizo hombre y fue hecho carne, nunca se contaminó ni se manchó. Podemos decir que salió totalmente limpio de este mundo. Por eso la santidad se trata de vivir a Cristo, quien ha dicho: sed santos, porque yo soy santo. La santidad el creyente la puede lograr y conseguir estando en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay santidad. Y todo esfuerzo o toda, ¿cómo podría decirlo? Todo intento del hombre por apartarse, por vivir en santidad, no sirve. No agrada a Dios.
La santidad verdadera, la santidad posicional, la santidad práctica y la santidad perfecta se encuentran únicamente en Jesucristo nuestro Señor. La santidad es vivir a Cristo y estar en Él, de permanecer en aquel que ha dicho: no soy del mundo. Si estamos en alguien que es del cielo y que está en este momento a la diestra del Padre, nada de lo que veamos aquí abajo nos inmutará y nos dañará, nada nos afectará, porque tenemos nuestra mirada en Cristo y en las cosas de arriba. Por otra parte, notemos que las repeticiones en una oración fervorosa no tienen nada de malo. Aquí nuestro Señor repite lo que ya había dicho en el versículo 14. Y es que cuando se repite algo para enfatizarlo, no hay nada malo. Lo que nuestro Señor reprocha y condena son las vanas repeticiones. Por eso dice: orando, no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles. Ellos seguían diciendo siempre las mismas palabras y repetían lo mismo, como diríamos coloquialmente, como loros mojados. Estaban siempre repitiendo las mismas cosas, los mismos rezos, y eso no agrada a Dios. Dios no se agrada de eso. Nuestra oración debe ser sincera, debe ser la oración que nace de un corazón agradecido, y debemos hablar con Dios como hablaríamos con nuestro Padre, que nos ama y nos entiende, con confianza, con verdad y sinceridad, expresándole a Él lo que sentimos. Alguien dijo en una oportunidad: me arrodillé a orar y estaba tan agobiado y tan cansado que le dije a Dios: Señor, no tengo nada que decirte, pero tú sabes lo que hay en mí. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón y sabes cómo me encuentro en este momento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros en el momento de orar, que nos dirijamos a Él de la manera más honesta y sencilla posible, en fe y en verdad.